cuadradas. Aquí utilicé un valor que es punto 5. Estoy considerando que son pernos de alta resistencia y que el plano de corte no está incluido en el plano, que no hay rosca en el plano de corte, 50% de F sub U, 120 KSI. Estos son pernos A325, esta es la capacidad de los pernos A325, la mitad de estos son 60 KSI. La capacidad por fractura es 158.4 kips, está allí. 3 pernos por punto 44 por 60 por doble plano de corte, aquí este 2, cortante doble, ¿cierto? 158. Vamos a ver que los ángulos fueran ángulos de A36, de 4x4 por un cuarto. El área de ese ángulo es 387. La capacidad por fluencia es 139. Uno dice, listo, chequea. Chequeó. 139, que la capacidad por fluencia es menor a la capacidad por fractura. Chequeó. ¿Cierto? Ok. ¿Qué pasaría si el límite de fluencia de la 0 a 36 no fuera 36 KSI, si fuera un poquito mayor? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si yo supongo que el límite de fluencia de la 0 a 36 es 1.5 veces F sub Y? ¿Cierto? ¿Por qué puse yo ese 1.5 aquí? Le voy a explicar por qué razón. Porque resulta que, si ustedes miran, ¿qué fue lo que pasó después de Norwich? Apareció un R sub Y. ¿Y cuánto es el R sub Y para 0 a 36? 1.5. Ahí está. ¿Sí? Por eso dije yo, pongámosle el R sub Y. Este R sub Y, este 1.5 es R sub Y. ¿Y qué es R sub Y? R sub Y es la relación que hay entre el límite de fluencia esperado y el límite de fluencia nominal, ese numerito. Y para 0 a 36 es 1.5. Es 1.5. ¿Qué pasa si le ponemos esto? Ya la capacidad por fluencia es 209. La capacidad por fractura del perno es 158. Ya no chequeó. Entonces, cuando hablen de diseño sísmico, no deben pensar en F sub Y, deben pensar en F sub Y por R sub Y. O sea, todo lo que tiene que ver con diseño sísmico, pensamos en que trabajamos con un límite de fluencia esperado, que es igual al límite de fluencia teórico multiplicado por R sub Y. Y ese valor de R sub Y está en el manual. La fractura cortante de los pernos ocurrirá antes de que la fluencia de los ángulos. Comportamiento no dúctil. ¿Cierto? Los elementos dúctiles no es conveniente tener falla alta resistencia. El estado límite dúctil debe ser de mayor resistencia. Para tener respecto a dúctil se debe considerar lo que acabo de decir, la sobreresistencia al material. Esta es la sobreresistencia al material, R sub Y, ¿cierto? Y el límite de fluencia esperado es ese. Con este número es que debemos chequear nosotros sísmicamente en nuestro edificio. ¿Listo? ¿Ya? La resistencia requerida para los estados límites de falla frágil se debe determinar a partir de la capacidad esperada del elemento dúctil. Lo que yo le dije, calcule este numerito, considerando el R sub Y, y esa es la capacidad del elemento dúctil. Y con base en esa capacidad del elemento dúctil, determina la capacidad de los demás elementos, de los demás estados límites que fallan de manera frágil. R sub Y por F sub Y, esfuerzo de fluencia esperado del material. ¿Cómo desarrollamos respuesta dúctil? El estado límite dúctil debe preceder a los estados límites frágiles. Defina la resistencia requerida para los estados límites frágiles basada en el esfuerzo de fluencia esperado del elemento dúctil. La capacidad requerida para falla dúctil debe controlar el diseño. No tener en cuenta la sobreresistencia del material. Aquí tengo un error. Puede conducir a un comportamiento no dúctil. Para elementos dúctiles prefiere aceros con baja relación de fluencia. Esta es una recomendación siempre importante, ¿cierto? Por eso hay un acero aquí que llama el acero ACTM A514, que tiene una altísima resistencia y por eso en Colombia nunca lo hemos usado, ¿cierto? El A514 no se usa en Colombia porque tiene realmente una relación de fluencia bastante alta. En general la respuesta a las conexiones es no dúctil.
Es cierto, las conexiones deben tener mayor resistencia que los elementos que conectan, ese es otro punto importante. Por eso cuando hablamos de diseño de conexiones, podemos hablar de diseño de conexiones no sísmicas y diseño de conexiones sísmicas. Y cuando hablamos de diseño de conexiones sísmicas, metemos el R sub Y. Para conexiones no sísmicas nos olvidamos del R sub Y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es una conexión que seguramente se comportó muy bien. Aquí lo que me está diciendo es que seguramente si llego con esta conexión hasta el final, la rótula práctica va a estar como por aquí. Pero la conexión va a permanecer casi que intacta. Por ejemplo, esta es una conexión que no tiene un buen comportamiento. ¿Por qué razón? Porque la falla se presentó por fractura de la soldadura, ¿cierto? O sea, lo que falló fue la conexión y no falló la viga. Esta foto también la habíamos usado antes, de una placa base bastante gruesa, de 4 pulgadas, 10 centímetros, ¿cierto? El momento que se produjo ahí en la placa base, fracturó la placa base. Esta foto también la habíamos usado antes, ¿cierto? Esta es una falla por fractura del área neta de tracción. Se fracturó aquí este elemento, esta riosa. Este es un buen comportamiento, por ejemplo, ¿cierto? Así falla una viga. Cuando uno hace el ensayo, así falla la viga, ¿cierto? Cuando uno precalifica una conexión, la viga falla aquí. ¿Qué esperamos? Para conexiones de alta capacidad de deformación, o sea, para decimos, esto se debe presentar cuando ya el ángulo de rotación entre la viga y la columna sea mínimo 0.04 radianes. Ese 0.04 radianes equivale a una deriva del 4%. O sea, si nosotros estamos limitando la deriva nuestra al 1%, seguramente que dentro del límite de deriva del 1%, casi que esa conexión es elástica, ¿cierto? O sea, si garantizamos que esa conexión tiene una capacidad de formación siquiera del orden de una deriva del 4%, y estamos limitando la deriva al 1% o al 1,5%, yo quedo tranquilo, ¿cierto? ¿Qué me preocupa? Y yo lo he dicho en AIS. Los del concreto no son tan juiciosos, ¿no? Los del concreto no son tan juiciosos. Si tú miras, por ejemplo, cuántos edificios prefabricados de concreto se hacen, pues por fortuna ya casi ya muy poquitos, ¿cierto? Pero hubo aquí una época, hubo un auge aquí de una empresa que quedaba ahí en la entrada a Palmira, en la entrada a Cali, por la recta Cali-Palmira, llamada IC Prefabricados. Todos los edificios de IC Prefabricados son edificios prefabricados, en el cual, ¿cómo es la conexión? La losa prefabricada y el muro prefabricado. Yo no hicieron edificios de columnas, de muros prefabricados. Entonces, en la losa, y este era su panel de losa. Y supongamos que aquí va a ir un muro, por aquí va a ir otro muro y seguramente por aquí va a ir unos muritos. Y por aquí va a ir otro murito, seguramente por aquí venía un muro. ¿Y ellos qué hacían? En este muro de aquí, por ejemplo, en la losa, dejaban unos pedacitos de ángulo metidos dentro de la losa. Aquí. Y el muro que encajaba ahí encima tenía exactamente en el mismo sitio el angulito, pero en angulitos de 10 centímetros. Se montaba el muro sobre ¿cierto? Aquí se montaba el muro tenía aquí un ángulo metido, la losa tenía aquí un ángulo metido aquí, esta es la losa y este es el muro. Entonces, ¿qué hacían con los dos ángulos? Este y el que venía aquí, colocaban filete aquí. Filete en obra. Un filete de 10 centímetros cada metro, por ejemplo, o cada 2 metros. Yo dije, yo quiero ver este ensayo. Y ensayado así, ¿no? Ensayado como se como se precalifican las conexiones. Yo nunca lo he visto, pues. Entonces yo he dicho, ¿ustedes cómo duermen? ¿Cómo duermen tranquilos? ¿Cierto? Con un tipo de conexión de esas. Pero donde dice, ellos no certificaron su sistema con la CAP.
¿Cuál empresa fue la que certificó las casas prefabricadas? El único que ha hecho hasta ahora un proceso de homologación, que se llama homologación de su sistema constructivo, es Argos. Argos, ¿cierto? Es el único que ha hecho. Se llama regímenes de excepción. ¿Para casas también prefabricadas? Para edificios. Para edificios. Entonces se llama régimen de excepción. Esos regímenes de excepción, pues lógicamente tienen un trámite. Para que lo entiendan de una vez, ¿cuál es la diferencia entre una homologación y un régimen de excepción? Cuando usted dice, yo voy a homologar este sistema estructural, usted homologa todo el sistema estructural y a partir de ese momento lo puede usar todo el mundo. Cuando dice, yo voy a someter mi sistema constructivo a un régimen de excepción, usted somete todos los ensayos para lo que usted va a hacer y cuando una vez ese régimen de excepción sea aprobado, usted es dueño de eso y nadie más lo puede usar. ¿Ok? Nadie más lo puede usar. Ese es su patente. Ese es su patente. Por ejemplo, los últimos que aprobamos aquí, en la CAP, fue unos ensayos que hicieron aquí de unos bloques de plástico reciclado. Un proyecto que dirigió Albert. Se hicieron muros de plástico reciclado, es decir, no son muros de ladrillo ni de arcilla, sino simplemente plástico reciclado con perforación vertical y con refuerzo vertical en las celdas. Ese ensayo se llegó aquí. Yo en eso soy muy cuidadoso. Cuando ese proyecto llegó a la CAP, yo me declaré impedido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Llega este estudio. ¿Quiénes son los que en la CAP saben de cómo se debe comportar un muro estructural? Pues AIS y la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, no más. Los demás que pertenecen a la CAP son el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, ICONTEC, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Camacol, ¿no? Somos como 11. Entonces, ¿a quién le toca revisar eso? Pues a uno de los tres, AIS, siempre dos de los tres, AIS, Sociedad Colombiana de Ingenieros y Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural. Entonces, cuando llegó eso, yo dije, yo estoy impedido. Me dijeron, ¿por qué? Porque esos ensayos lo hicieron en la Universidad del Valle. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si ese proceso sale rápidamente? No, este ayudó. Sí, porque era en la universidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Y hoy le agradezco a Dios haberme dejado impedido. Te voy a explicar por qué. Llegaron simultáneamente dos regímenes de excepción muy parecidos, ambos con plástico reciclado. El que se hizo aquí en la Universidad de Valladolid tenía todos los ensayos que había que tener, al otro le faltaron ensayos. Entonces el uno fue aprobado y el otro está pendiente. ¿Cierto? Pero yo no tuve nada que ver con la aprobación de ninguno de los dos. ¿Cierto? Sí, estoy impedido. Y les recomiendo, muchachos, cuando ustedes tengan un conflicto de intereses, declárense impedido. ¿Cierto? Es el mejor consejo del mundo. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí, año 2000, ¿qué te diría? 2008 más o menos. Hay un conjunto de apartamentos aquí que quedan en el norte de la ciudad, que es un proyecto que hizo Confandi. Torres de Confandi creo que se llama. Torres de Confandi son conjuntos desde la A hasta la Z. A, B, C, D, D. Y cada uno de esos conjuntos tiene entre 6 y 10 edificios. ¿Ves? Y eso ha estado en pelotera desde hace mucho rato. Yo llegué allá en el 2008, más o menos. Pero ese proceso ya lleva como 10 años. ¿Ves? Entonces, en ese año el gobierno creó unos juzgados administrativos. Entonces me llegó una carta del juzgado número 15 administrativo diciendo, usted ha sido designado perito del proceso de
Torres de Confandi. Yo había oído hablar de Torres de Confandi, pues nunca me había metido en eso. Yo dije, pues voy a ayudar, yo quiero ayudar. Entonces, ¿cierto? Entonces, yo hablé con la juez, entonces me dijo, quiero ver el proceso. Me dijo, no, sí, yo le podemos hacer el proceso porque usted no ha aceptado. Primero tiene que aceptar. Entonces aquí está el acta. ¿Usted acepta? Sí, acepto. Entonces le da el proceso. El proceso tiene 5.000 páginas. En todos estos años, todo lo que han pasado por ahí, 5.000 páginas. Entonces ese proceso es, el juez le dice a uno, conteste estas preguntas, 20 preguntas. ¿Cierto? Pues para contestar a 20 preguntas, pues tengo que ir al proceso. Entonces le dije yo a la juez, listo, estuve como 2 horas por ahí mirando cosas, y yo le dije, necesito unas copias. Entonces me dijo, no, tiene que dejar la plata, porque el juzgado no tiene plata para copias. Entonces, ¿cuánto le dejo? Yo, deje 80.000 pesos, bueno, deje 80.000 pesos ahí para las copias. Y fui de las cosas que yo siempre he dicho, si yo no tengo unos planos estructurales, no puedo decir nada. Entonces, le mandé una carta a la juez diciéndole que para poder hacer ese trabajo yo necesitaba unos planos estructurales y de todo, porque en Torres de Confandi no es un sistema estructural único, no. Allá usted puede ver todos los sistemas estructurales que usted puede encontrar en el mundo, ¿no? Desde muros prefabricados, muros vaciados en sitio, pórticos de columnas, sistemas de columnas y muros, de todo allá, ¿cierto? Necesito los planos estructurales. Entonces me dijo, pues hay que pedírselos. Los planos estructurales, ¿quién los tiene? Pues el constructor, en mi opinión. Las unidades residenciales siempre adolecen que cuando les entregan la unidad residencial no tienen la precaución de decir al constructor, entrégame los planos técnicos. Y hoy por hoy, en todas esas unidades residenciales que tienen gas, por ejemplo, vaya usted a ver por dónde va la tubería de gas, que ni siquiera saben por dónde va, ¿cierto? No había planos. Entonces la juez le pide a Confandi que si puede entregar los planos estructurales. Pues Confandi por alguna razón no los quiere entregar. Entonces en la ley, ¿quién pidió los planos estructurales? Pues los demandantes, que son los dueños de los apartamentos. La ley dice que la prueba la tiene que otorgar el que la pide. ¿Y quién la pide? Los dueños de los apartamentos. Entonces me dijo la juez, ¿qué se puede hacer? Yo de ingenuo, y yo, mira, hay que hacer un levantamiento de planos estructurales. Mira, yo lo que calculo es que ya había como 2.800 apartamentos. Y yo en esa época tuve 2.800 jefes. Cada persona me llamaba. ¿Cómo va el proceso? Cada dueño de apartamento se considera jefe de uno, ¿no? Usted que está analizando el caso, entonces dime cómo va el proceso. Pero tenía una llamadera, la verdad. Ellos, allá hay muchos daños. Los edificios tienen muchísimos daños. Entonces yo dije, pues ingenuo dije yo, para hacer un levantamiento estructural de todo esto, ¿qué necesito? Entonces núcleos y no sé qué, y escáner y no sé qué, y no sé cuándo, entonces, y un batallón para hacer el levantamiento de planos. Entonces, creo que en esa época, 2008, y eso vale 350 millones de pesos. La juez se montó en cólera y dijo que yo estaba inflando el presupuesto para no hacerlo. Te cuento una cosa, primera y última vez que me meto en una cosa de esas, me tocó poner abogado. Porque la juez me demandó ante el COPNIA y pidió que me quitaran la matrícula. Así fue. Entonces, me enteré porque en el Valle del Cauca, el que preside el COPNIA en el Valle del Cauca es lo que llamaba anteriormente la Secretaría de Obras Públicas del departamento y ahora es
la Secretaría de Infraestructura. El secretario de Infraestructura, o el secretario de Obras Públicas, un gran amigo mío, había sido mi alumno, le dijo, profe, necesito que venga porque usted tiene acá un proceso. Entonces me dijo, consígase un buen abogado. Conseguí el mejor abogado. Eso duró 4 años. Diciembre 28 del 2012 me llegó la comunicación del abogado. Gilberto, ganamos. Y no era una inocente.